Bienvenidos a nuestra clase 31 de Álgebra Moderna 2. Entonces, recordemos lo que estábamos haciendo, lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada demostramos la proposición 2.50, que fue una proposición de Dedekind, que es un resultado debido a Dedekind. ¿Qué es lo que nos dice ese resultado? Lo que nos dice es que si yo me agarro cualquier conjunto S de caracteres distintos del grupo G en el campo E, entonces ese conjunto es linealmente independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que demostramos la clase pasada, que cualquier conjunto de caracteres es linealmente independiente, donde recordemos que, ¿qué quiere decir que un sigma sea un carácter? Recordemos que si G es un grupo y E un campo, entonces un G carácter es un morfismo de grupos sigma que va de G en el grupo de elementos invertibles del campo E, ¿no? Y el grupo de elementos invertibles es exactamente E menos el 0, ¿no? Con la multiplicación, ¿sí? Entonces, un G carácter, recordemos, es una función que va de G, es un morfismo de grupos que va del grupo G en el grupo multiplicativo E estrellita, ¿no? Donde la multiplicación es la multiplicación del campo, ¿sí? Ok, y entonces demostramos que cualquier conjunto, en la clase pasada demostramos que cualquier conjunto de caracteres distintos es linealmente independiente, ¿dónde? ¿En qué espacio vectorial? En el espacio vectorial de todas las funciones que van de G en el campo E, ¿no? Eh, el conjunto de todas las funciones que van de G en el campo es un espacio vectorial, lo vimos la clase pasada, y un sigma, un G carácter, lo puedo ver como una función que va de G en E, ¿no? Porque E estrellita está contenido dentro de E, entonces a sigma lo puedo ver como una función que va de G en E, ¿sí? Y entonces, que este conjunto sea linealmente independiente es que sea linealmente independiente dentro del espacio vectorial de todas las funciones que van de G en el campo E, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un tipo especial de caracteres, que es un lema trivial, que es el lema 2.51. Lema 2.51. Ok. Entonces, nos dice que si consideramos sigma que va de E en E, sea E un campo, y sigma que va de E en E, un automorfismo. Un automorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a tener que sigma, cuando yo lo restringo a E estrellita, va a ir de E estrellita en E estrellita, ¿sí? Es un G carácter de G en el campo, es un carácter, es un carácter de G en el campo E, donde ¿qué es lo que pasa? Donde G es exactamente E estrellita, ¿no? Entonces considero, dado E un campo, considero G el grupo de los elementos invertibles del campo E, ¿sí? Que es exactamente E estrellita menos el 0. Y entonces, cuando yo restringo sigma que va de E en E, lo restringo a E estrellita, pues estoy obteniendo un morfismo que va de E estrellita en E estrellita. Y además, como va a ser como sigma es un automorfismo, va a ser un morfismo de grupos y por lo tanto va a ser un carácter, ¿no? Y la demostración de esto es sencilla, ¿qué es lo que estoy diciendo? Su demostración.
Se sigue que sigma estrellita que sigma estrellita que sigma restringida a estrellita vaya de estrellita en estrellita, se sigue del hecho que como sigma es un isomorfismo, entonces sigma de un elemento X es igual a 0, sí, solo sí, X es igual a 0. Entonces el único elemento que va a dar al 0 mediante este isomorfismo sigma que va de E en E, pues va a dar el 0, ¿no? Entonces si yo, el único que va a dar el 0 mediante esta sigma es el 0, ¿sí? Entonces si yo quito el 0 de ambos lados, pues no hay problema, sigo obteniendo una función que va de E estrellita en E estrellita, ¿no? ¿Sí? Y ahora que sigma restringida a E estrellita sea morfismo de grupos, recordemos que E estrellita es grupo con la multiplicación, ¿no? Es morfismo, que sea morfismo de grupos. Se sigue del hecho que sigma abre productos, ¿no? Porque sigma es un morfismo de anillos, ¿no? Del hecho que sigma abre productos. ¿Sí? Y eso acaba la prueba. Entonces, cualquier automorfismo sigma que va de E en E me produce un G carácter del grupo E estrellita en el campo E, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a demostrar algo importante, que es el teorema 2.52 o proposición 2.52. 2.52. ¿Qué es lo que nos dice esa proposición? Nos dice lo siguiente. Okay. Entonces, sea f sobre e una extensión finita. Entonces, sea f sobre e una extensión finita. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que sabíamos? Lo que sabíamos es que el grupo de Galois, bajo esas condiciones sabíamos que el grupo de Galois era finito, ¿no? El grupo de Galois de f sobre e. Demostramos en la clase anterior, en clases anteriores, que el grupo de Galois es finito, pero aquí lo que vamos a ver es que pasa algo más general que solo ser finito, que el grupo de Galois de f sobre e está acotado por el grado de extensión de f respecto de e. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces vamos a poder acotar cuántos elementos tiene el grupo de Galois de f sobre e a través del grado de extensión de f respecto de e. Entonces, hagamos la demostración de este resultado. Demostración. Entonces, primero, como f sobre e es finita, es una extensión finita, lo que vimos en clases anteriores es que el grupo de Galois es finito. ¿Cómo esto es finito? Por clases anteriores, tenemos que el grupo de Galois
es un grupo finito de F sobre E. Es un número finito. Tiene cardinalidad fin. El grupo de Galois tiene un número finito de elementos, ¿sí? Ok. Entonces, pues los podemos enumerar. Entonces, sea, supongamos que el grupo de Galois de F sobre E tiene exactamente n elementos que voy a anotar como sigma 1, sigma 2, así sucesivamente hasta sigma n, ¿sí? Ok, entonces tenemos esto. Sea esto y consideremos una base. Entonces consideremos una base. Como esta dimensión es finita también, F sobre E es finita. Entonces sea, lo que quiere decir es que la dimensión de F como espacio vectorial es finita, ¿no? Eso lo que quiere decir es sea beta igual a alfa 1, dos puntitos hasta alfa m, esto contenido dentro de F, una base de F como espacio vectorial. ¿Sí? Entonces tengo una base de F como espacio vectorial donde M es exactamente, recordemos que M es exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿no? Eso es por definición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que este M es mayor o igual que esta N, ¿no? Entonces, por demostrar, tenemos que demostrar que N es menor o igual que M. ¿Sí? Entonces, pues supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario, es decir, que M es menor estricto que N. ¿Sí? Entonces, si suponemos que M es menor que N de forma estricta, pues podemos formar el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, consideremos el siguiente sistema de ecuaciones. Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a formar? Entonces va a sigma 1. Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Me fijo en alfa 1. Alfa 1 es un elemento de F, ¿no? Entonces, a alfa 1 yo le puedo aplicar sigma 1, ¿no? Puedo obtener sigma 1 de alfa 1, sigma 2 de alfa 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces me voy a formar el siguiente sistema que va a ser sigma 1 de alfa 1 por x1 más sigma 2 de alfa 1 por x2 más, así sucesivamente, más sigma n de alfa 1 de xn igual a 0. Esa va a ser la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser la siguiente? La siguiente va a ser sigma 2, no va a ser otra vez, perdón,
Ya evalué alfa 1 en todos los elementos del grupo de Galois. Ahora me falta evaluar alfa 2, ¿no? Así que es como voy a obtener la segunda ecuación. Entonces va a ser sigma 1 de alfa 2 en x1 más sigma 2 de alfa 2 de x2 más así sucesivamente sigma n de alfa 2 de xn igual a 0. Ahí obtuve la segunda ecuación. Y la última ecuación, ¿cómo va a ser? Pues va a ser evaluar alfa m en todos estos, ¿no? Entonces, pues va a ser sigma 1 de alfa m x1 más sigma 2 de alfa m por x2 más así sucesivamente más sigma n de alfa m por xn igual a 0. Entonces tengo este sistema, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Entonces, primero, los alfa 1, alfa m están en F y los sigma i son elementos del grupo de Galois, es decir, van de F en F, de tal forma que cuando yo restringo a E es el morfismo de identidad, ¿no? Entonces todos los coeficientes de este sistema de ecuaciones están en F, ¿no? Entonces consideremos el siguiente sistema de ecuaciones con coeficientes en F, ¿no? Con coeficientes en el campo F, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo? Pues tengo ¿cuántas ecuaciones? Aquí evalué en la primera ecuación, en todas evalué alfa 1, ¿no? En la segunda ecuación evalué alfa 2, en todas evalué alfa 2. Así, en la última ecuación, en todas evalué alfa m. Entonces, ¿cuántas tengo? Pues tengo tantas como alfas, ¿no? Entonces tengo exactamente m ecuaciones. ¿Y cuántos elementos tiene? ¿Cuántas alfas hay? Hay exactamente m, ¿no? Entonces tenemos un sistema con m ecuaciones, el sistema estrellita. El sistema estrellita tiene m ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Pues n, ¿no? Y n incógnitas. ¿Sí? Y estamos suponiendo que m es menor que n, ¿no? Entonces tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones donde tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, por nuestros cursos de álgebra lineal, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, de nuestros cursos de álgebra lineal, por álgebra lineal, tenemos que como este sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, existe al menos una solución no trivial, ¿no? Tenemos que existe. De hecho, el conjunto de soluciones es un subespacio vectorial, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el espacio vectorial, el subespacio de las soluciones no es el espacio cero, ¿no? Por álgebra lineal tenemos que existe una solución no trivial, lambda 1, así sucesivamente hasta lambda n, con lambda i en f para todo i,
y algún lambda i es distinto de 0, ¿no? Una relación trivial y algún lambda i es distinto de 0, ¿sí? Entonces, pues tenemos una solución no trivial, x1 igual a lambda 1, x2 igual a lambda 2, hasta xn igual a lambda n, ¿no? De este sistema de ecuaciones. Ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por 2.51, si yo tengo un morfismo de campos de E en E, entonces eso cuando yo restringo a E estrellita, eso me da un G carácter, ¿sí? Entonces, pues aquí tengo mis elementos del grupo de Galois, son isomorfismos que van de F en F, ¿no? Entonces yo los puedo restringir a F estrellita y así obtener G caracteres. Entonces eso es por 2.51. Entonces, por 2.51 tenemos que ¿qué? Tenemos que cuando yo restringo los sigma i, que para cada sigma i en el grupo de Galois, ¿de quién? De F sobre E. Estamos en F sobre E, ¿no? Cuando yo restringo sigma i a F estrellita, va a ir de F estrellita en F estrellita. Estos van a ser G caracteres, ¿no? Son F estrellita caracteres. Son G caracteres donde el G es exactamente F estrellita, ¿no? Son F estrellita caracteres. ¿Sí? Son F estrellita caracteres en el campo F, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea un F estrellita carácter? Pues que esta función, que este morfismo sale de F estrellita y llega al campo menos el 0, ¿no? Que es exactamente esto, ¿sí? Ok, entonces ahí tenemos G caracteres. Entonces veamos. Entonces las puedo considerar como funciones de F estrellita en el campo F y sabemos que eso es un espacio vectorial, ¿no? Entonces veamos que esta combinación lineal, la suma desde i igual a 1 hasta n de los lambda i, donde lambda i son exactamente estos escalares que obtuvimos aquí de la solución no trivial, multiplicados por los sigma i, es igual a 0. ¿En qué espacio vectorial? En el espacio vectorial. Recordemos que habíamos denotado como B de F estrellita F, el espacio vectorial de todas las funciones que van de F estrellita en F, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy afirmando que tenemos esta combinación lineal que nos da la función 0 en este espacio vectorial, ¿sí? Y esta es la función 0, ¿no? Esta es función 0, que es el 0 de este espacio vectorial. Función 0, que es el 0 de este espacio vectorial, ¿no?
Entonces veamos qué pasa eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ok. Entonces lo que tenemos que ver es que para todo elemento B, entonces sea B un elemento en F. Entonces sea, en efecto, sea B un elemento en F. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como beta igual conjunto alfa 1 ¿hasta dónde? Hasta alfa m. A ver cuánto era beta. Aquí lo tengo. Beta era alfa 1 hasta alfa m, era una base de F como espacio vectorial, ¿no? Entonces, como beta igual alfa 1 hasta alfa m es una base de F como espacio vectorial, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, a este elemento B que estoy tomando, lo puedo escribir como combinación de estos elementos de la base con coeficientes en E, ¿no? Entonces B lo puedo escribir como la suma desde J igual a 1 hasta M, ¿sí? De EJ por alfa J con EJ en E para todo J que va desde 1 hasta M, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? A B lo puedo escribir como combinación de elementos de la base con coeficientes en el campo E. Ok. Entonces ahora sí evaluemos. Entonces veamos. Afirmamos. Afirmamos que esto, que la suma desde quién hasta dónde, que la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i sigma i evaluado en ese elemento B es igual a 0. ¿Sí? Afirmamos, a ver, si quieren aquí me falta un paréntesis, que esta función que estoy obteniendo evaluada en B es igual a 0. Entonces esa es la afirmación. Entonces, pues chequémosla, ¿no? En efecto, en efecto. En efecto, pues evaluemos. Entonces, la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De lambdas is, sigma is, esto evaluado en B, pues sustituyo cuánto vale B, ¿no? Esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i, sigma i, todo esto, ¿cuánto vale B, no? B es exactamente la suma desde j igual a 1 hasta m de EJ alfa j, ¿no? De EJ alfa j. ¿Sí? Ahí está. Pero eso va a ser igual a quién? Eso va a ser igual a, puedo meter cada uno de estos, ¿no? Entonces, esto va a ser exactamente la suma desde i igual a 1 hasta n
¿De quién? De la suma desde j igual a 1 hasta m de los lambda i, sigma i de ej alfa j. ¿Sí? Y esto es porque, pues, esto pasa porque los lambda i phi, lambda i sigma i abren sumas. Lambda i sigma i abre sumas. Pues lambda i sigma i abre sumas, ¿no? Entonces tenemos esa igualdad. Luego de aquí podemos pasar a la siguiente igualdad. De ahí, pues puedo intercambiar los índices. Entonces esto va a ser la suma desde j igual a 1 hasta m de la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? Pues de lo mismo, ¿no? Lambda i sigma i ej alfa j, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es intercambiando el j, intercambiando la suma, ¿no? En lugar de primero sumar sobre j y luego sobre i, ahora primero estoy sumando sobre i y luego sobre j, ¿no? ¿Sí? Es esto. Entonces esto es exactamente así, ¿no? ¿Sí? Ok, pero esto es exactamente igual a ¿quién? Esto es exactamente igual a la suma desde j igual a 1 hasta m de, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que eh, es, como sigma i es morfismo de anillos, entonces esto es exactamente la suma desde i igual a 1 hasta n de los lambda i. Como es morfismo de anillos, esto me da este sigma i de ej por alfa j se convierte en sigma i de ej por sigma i de alfa j, ¿no? Entonces esto es exactamente lambda i sigma i de ej por sigma i de alfa j. ¿Sí? Todo esto metido aquí, ¿no? Así. ¿Sí? Y aquí esta igualdad, por como lo dije, es porque sigma i es morfismo de anillos, ¿no? Sigma i abre productos. Abre productos. Y luego esto es igual a ¿quién? Como sigma i, como cada uno de los sigma i están en el grupo de Galois, lo que quiere decir es que sigma i es un morfismo que va de f en f, de tal forma que cuando lo restringo a e, es la identidad, ¿no? Lo que quiere decir es que sigma i de cualquier elemento de e lo deja fijo. Entonces, esto va a ser exactamente la suma, mejor lo escribo más abajo. Esto va a ser exactamente la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i ej sigma i de alfa j. ¿Sí? Y lo que dije aquí es que esto pasa porque sigma i de ej es igual a ej, pues sigma i está en el grupo de Galois de f sobre e. Por eso pasa esa igualdad, ¿no? Luego aquí, ¿qué tenemos?
¿qué es lo que tenemos? Este EJ no está dependiendo de la I, ¿no? Sí, entonces este EJ no está dependiendo de la I, entonces lo puedo sacar. Entonces, bueno, aquí me falta un paréntesis. Es así. Entonces lo puedo sacar, ¿no? Entonces esto va a ser exactamente ¿quién? Esto va a ser exactamente la suma desde J igual a 1 hasta N, ¿de quién? De EJ por la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De lambda I EJ, bueno, lambda I, ya saqué el EJ, ¿no? Entonces va a ser lambda I, sigma I de alfa J. Entonces tengo esto, ¿sí? Ok, pero esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente la suma desde J igual a 1 hasta N de EJ por esto que está aquí dentro es 0. ¿Por qué 0? Ahorita lo digo. Este igualdad va a pasar porque esta suma, la suma desde I igual a 1 hasta N de lambda I sigma I de alfa J es igual a 0, pues, pues lambda 1, así sucesivamente lambda N es solución del sistema estrellita. De estrellita. En particular de la jésima, en particular de la jésima ecuación, ¿no? En particular de la jésima ecuación. De la jésima. Si quieren lo escribo acá abajo para no interrumpir. En particular de la jésima ecuación. Ecuación de estrellita. Entonces, a ver, ¿quién es la jésima ecuación de estrellita? La jésima ecuación de estrellita, chequemos aquí, es quién. Como dije, para obtener la jésima ecuación, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos todos los sigma 1, sigma 2, hasta sigma n en alfa j, ¿no? Y luego, como lambda 1, lambda n es solución del sistema, lo que quiere decir es que si en la jésima ecuación yo pongo lambda 1, lambda 2 y lambda n, la jésima ecuación se hace 0, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la jésima ecuación cuando yo evalúo ya lambda 1? Va a ser sigma 1 alfa j lambda 1 más sigma 2 alfa j lambda 2 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es exactamente esto, no? Cuando yo evalúo desde aquí hasta acá, cuando i es igual a 1, ¿qué es lo que tengo? Lambda 1, sigma 1 de alfa j, ¿no? Bueno, sigma 1 alfa j de lambda 1, ¿no? Y luego cuando evalúo en i igual a 2 es lambda 2, sigma 2 de alfa j, ¿no? Entonces lo que estamos obteniendo aquí es exactamente esta, nos está dando exactamente la jésima ecuación de estrellita. Entonces, como este sistema es una solución del sistema estrellita, entonces en particular nos da este cero, ¿no? Entonces, por tanto, esto es de 0 y bueno, y por lo tanto, pues esto es 0, ¿no? Por lo tanto, esto es 0. ¿Sí?
Ahora bien, ya casi acabo, como B fue como B, como B en F fue arbitrario, lo que quiere decir es que entonces esta función, la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i sigma i es igual a 0, es la función 0, es la función 0, ¿sí? Y entonces por lo tanto, tenemos combinación lineal de los sigma i, que me da 0, y no todos los escalares son 0, ¿no? Porque no todos los escalares son 0. No todos los escalares son 0. Porque los escalares que estamos tomando aquí, los lambda i, son exactamente una solución no trivial del sistema. Una solución no trivial del sistema es que alguno de esos escalares es no 0, ¿no? Y por lo tanto estamos obteniendo que ese conjunto, por lo tanto, estamos obteniendo que este conjunto, sigma 1, sigma 2, así hasta sigma n, es linealmente dependiente y es una contradicción, ¿no? Porque es como son G caracteres, lineal dependiente, y eso es una dependiente, y eso es una contradependiente, y eso es contradicción. A la proposición de Dedekind. A la proposición de Dedekind, que me decía que cualquier conjunto de G caracteres, a la proposición de Dedekind. ¿Sí? ¿Y qué era lo que me decía la proposición de Dedekind? Que cualquier conjunto de G caracteres es linealmente independiente, ¿no? Y aquí vimos que estamos los sigma i, lo que vimos aquí es que los sigma i son G caracteres, ¿no? Bueno, son caracteres sobre este grupo y estamos obteniendo aquí una combinación lineal donde no todos los escalares, estamos obteniendo una combinación lineal que nos da el 0, donde no todos los escalares son 0, y eso me está contradiciendo el hecho de que estos son linealmente independientes, que es lo que me dice la proposición de Dedekind, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? Por lo tanto, la contradicción viene de suponer que M es menor estricto, de suponer, ¿qué fue lo que supusimos? De suponer que M es menor estricto que N, y entonces si no pasa que M es menor estricto que N, pues pasa lo otro, ¿no? Que N es menor o igual que M. Por lo tanto, N es menor o igual que M. Y ya acabamos, que era lo que queríamos, ¿no? Porque N es exactamente la cardinalidad del grupo de Galois y M es exactamente el grado de extensión de F respecto de E, ¿no? Ok, entonces para finalizar esta clase, pues déjenme enunciar un lema trivial que vamos a utilizar en la próxima sesión, que es lema 2.53. Bueno, una observación.
Entonces sí, mejor hagamos una observación. Permítanme a ver. Sí, mejor hagamos una observación. Observación. Que es más o menos fácil de hacer. Que es lo siguiente. Entonces, sea G un grupo. Sea G un grupo finito. ¿Qué es lo que tenemos con un grupo finito? Pues va a ser G va a ser de la forma G1, así hasta Gn. ¿Sí? Ahí tenemos todos los elementos de G. Y tomamos y sea G sub K un elemento de G. ¿Sí? Entonces, para cada elemento GI, entonces, para cada elemento GI en G existe un GJ en G, un GJ en G, tal que ¿qué? Tal que GI es exactamente GK por GJ, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ese resultado, que para cualquier grupo finito, bueno, una observación trivial, ¿no? Pero que para cualquier grupo finito G, si yo me fijo en un elemento G en K, entonces cualquier otro elemento GI en G es múltiplo de ese GK, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿no? La demostración de esto es muy fácil, ¿no? Porque ¿qué? Demostración de esto, pues tomamos para GI en G, tomamos GJ igual a ¿quién? GJ va a ser igual a GK a la menos 1 por GI. Y así obtenemos tenemos que ¿qué? Que GI es exactamente GK por GJ, ¿no? Sí, porque este GK se me va a ir con este GK y solamente me va a quedar GI, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo si yo fijo un elemento en el grupo finito, entonces cualquier otro en ese grupo va a ser múltiplo de otro elemento en el grupo, va a ser múltiplo del GK, ¿no? ¿Qué quiere decir eso lo que quiere decir es que GK por GJ en el grupo G va a ser ese GI, ¿sí? Ok, entonces con esto termino la clase y nos vemos en la siguiente. La siguiente va a ser una clase larga porque es una demostración complicada. Entonces, pero bueno, nos vemos entonces en el siguiente video.